8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor José Chalco Salgado, un reconocido constitucionalista y académico en Cuenca. Le invitamos para que nos ilustre sobre el caso Purga, que realmente ha sorprendido de nuevo de lo que sucede en la justicia, en este caso la Corte Provincial del Guayas, el reflejo de la podredumbre y la corrupción, la manipulación de políticos, legisladores y aliados a la delincuencia organizada, como señalará la fiscal general del Estado. Doctor José Chalco, ¿qué significado tiene el caso Purga? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan. Yo creo que es fundamental entender que este caso de investigación penal lo que indica no solamente es el cometimiento de un delito para beneficio, claro, de un grupo de personas, sino que lo que está indicando es el cometimiento de una serie sucesiva de actos en contra del Estado y en contra de la institucionalidad del Estado, licenciado. Porque ya no se piensa en Estado, ya no se piensa en órganos estatales, sino que única y exclusivamente se ha diseñado una organización delictiva para pensar en el beneficio particular de ciertas personas, y eso no es institucionalidad. Y esa es una preocupación entonces desde el orden constitucional y la estabilidad misma del sistema constitucional ecuatoriano. Entonces, esto no es un tema menor. Y mire usted que lo que hemos visto los ecuatorianos de esta serie de hechos, de esta trama delictiva, que cada día tiene más elementos y nuevos elementos, lo único que está indicando es de que efectivamente en el país ha existido una suerte de blindajes a favor de las bandas, a favor de los bandidos, y el Poder Judicial, que es uno de los órganos y poderes más sensibles en un Estado, precisamente para permitir que exista, que se mantenga la institucionalidad, que funcione el Estado, ha sido dado de baja desde esa responsabilidad y desde esa mirada, única y exclusivamente interesado para otros fines. Apreciado licenciado, ahora se entiende las reformas al COIP. Ahora se entiende los intentos de la Asamblea Nacional desesperados por reformar el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador en favor de lo que estamos viendo, en favor de más purga y menos purgatorio para las bandas y los bandidos. ¿Qué quiero decir con esto? En favor de que se mantenga la impunidad en el Ecuador. Las reformas propuestas en el Código Penal, recordemos, ¿qué dicen? La primera, que la Fiscalía archive por el paso del tiempo y a petición del investigado una investigación penal. Segundo, que si la Asamblea Nacional, de donde nacen los cabecillas de lo que estamos mirando, si la Asamblea Nacional solicita que se entregue la información de indagación previa, se tiene que entregar y perder su condición característica fundamental, que es ser información reservada, para no obstruir, para no afectar al desarrollo y resultado de una investigación penal. Eso quería la reforma al COIP. ¿Qué más quería la reforma al COIP? Que el recurso de revisión se pueda plantear ante la Corte Nacional cuando quien queda absolutamente deslegitimada es la Corte Nacional de Justicia, que a propósito siguen en mutis por el foro, que a propósito nada han dicho sobre el intento de reforma al Código Penal y que hoy están siendo parte protagónica de lo que sucede en el Ecuador en el sistema judicial. Hemos seguido sus pronunciamientos, doctor Chalco. Si uno hace un breve recuento de la historia reciente, ¿acaso la presidenta
hasta hace un mes de la Corte Provincial del Guayas, la doctora Fabiola Gallardo, no fue una de las candidatas de la Corte Nacional de Justicia para ir al Consejo Nacional de la Judicatura en una de las ternas fallidas? Usted, licenciado Rivadeneira, ¿cuáles eran esas ternas fallidas? Eran las que enviaba no el Pleno de la Corte, recordemos, y por eso eran fallidas. ¿Quién enviaba las ternas? A mí me preocupa, indudablemente, de que se esté tomando al Poder Judicial como una cuestión menor. Esto es más importante, yo diría, que cualquier otro órgano del Estado, porque de este depende la institucionalidad del país y los derechos y las garantías. ¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura? ¿Qué espera el Consejo de la Judicatura? ¿Vamos a ser simplemente pasivos observadores de lo que hace la Fiscal General del Estado? ¿O va a hacer que se cumpla el Código Orgánico de la Función Judicial, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el error inexcusable, y suspender a quienes debe suspender? Ahí se inventaron, a propósito, licenciado Rivadeneira, vea usted cómo se tejen las cosas. En la Corte Nacional de Justicia se inventaron una resolución para que la suspensión por error excusable a un juez como medida cautelar requiera previo pronunciamiento de la Corte. No estoy diciendo para destituirle, que eso es correcto, que eso estableció la Corte Constitucional, para destituirle a un juez previa pronunciamiento jurisdiccional, ¿no? Cuando hay error excusable, para destitución. Pero pusieron una disposición general en una resolución la Corte Nacional, yéndose más allá de sus atribuciones, más allá de lo que dijo la Corte Constitucional y lo que dice el Código de la Función Judicial, diciendo que inclusive para la suspensión se requiere un pronunciamiento jurisdiccional, es decir, de los colegas, previo. Eso es un error. Y ahí está, en consecuencia, licenciado Rivadeneira, lamentablemente, cómo se ha venido y se sigue intentando legislar no para los ecuatorianos de bien. Y ahí está cómo los ecuatorianos de bien deberíamos cerrar filas en torno a la Fiscal General del Estado. A la Fiscal General del Estado, estos vínculos en la Asamblea, déjeme decir estos vínculos, porque al menos son del mismo color, estos vínculos han dado paso en la admisión al juicio político a la fiscal, incumpliendo la ley orgánica de la función legislativa, en donde se señala que expresamente tienen que ponerse toda la prueba en contra de quien es enjuiciado políticamente. Y si no se tiene la prueba, tendrá que señalarse qué autoridad la tiene y la descripción de la prueba. Cuando nosotros miramos el juicio político presentado a la Fiscal General del Estado, vemos que el presidente de la Asamblea Nacional, los dos vicepresidentes y los 4 vocales del Consejo de Administración de la Legislatura que dieron paso a esto, lo hicieron sin mirar lo que señalaba, sin que exista prueba y diciendo que la prueba que no existe se la pida a la autoridad competente, sin señalar qué autoridad o qué funcionario la tiene y sin describir la prueba en específico, como dice la ley. Así se dio paso al juicio político y hemos visto esta carrera acelerada porque llegue el día, llegue la hora en donde la Fiscal General del Estado tenga que comparecer a la Asamblea para este sainete de juicio político. Es que esto no es una simple coincidencia. Y es que los ecuatorianos no pueden ser burlados de esta manera. El ecuatoriano tiene inteligencia. ¿Cómo podemos entender que la persona que está investigando estos delitos tenga todo el tiempo que seguir a la par con un intento de un juicio político inconstitucional e ilegal? Y que mientras tiene que investigar lo que estamos viendo que investiga, estas tramas de corrupción y de delitos enormes, que no son menores, insisto, esto es enorme, esto es en contra del Estado, esto es en contra del país, no es a favor de una billetera, esto es en contra del país, está en juego la institucionalidad. ¿Cómo una persona que investiga aquello tiene que a la par
dar respuesta a un juicio político traído de no sé qué lugar, sin ningún sentido en la Asamblea Nacional, y en donde coincidencialmente quienes han dado paso a aquello son de la misma bancada de quienes hoy están siendo investigados como los cabecillas del caso Purga. Doctor José Chalco, usted hace desempolvar los documentos. Voy a leer la conclusión del coordinador general de la Unidad Técnica Legislativa a propósito del juicio contra la fiscal general. Eso dice, es muy importante. En la conclusión y recomendación, solicitud de enjuiciamiento político presentada por la asambleísta Gisela Yomara Garzón Monteros de la Revolución Ciudadana en contra de la doctora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, cumple parcialmente con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en razón de que lo relacionado al anuncio probatorio, prueba testimonial, no estaría enmarcado a los lineamientos constitucionales del debido proceso. Pero por favor, hasta dentro de la Asamblea, y sin embargo, como usted bien dice, a la cabeza el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, dieron paso al juicio. Y después dice, sí respaldamos a la fiscal, pero que siga nomás el juicio, doctor Chalco. No está bien. Esto es un error. Vea, este es un problema de Estado y es un asunto que necesita un tratamiento de Estado. Y cuando hablamos de un asunto de Estado, implica que tiene que rebasar las mayorías, las minorías de una asamblea o los tintes y colores políticos. Esto debería importar al país. No se puede permitir. No es correcto. Es además, como usted bien señala, inconstitucional, ilegal, antijurídico, contrario a todo sentido de respeto al sistema constitucional del país, el continuar desmedidamente con la intención de destituir a la persona que está defendiendo al Estado, a la institucionalidad. Y esto ha sucedido. Y usted lo ha citado adecuadamente lo que pasó en la Asamblea Nacional. Yo entonces quiero hacer mucha claridad en los argumentos y en la notoriedad, licenciado Rivadeneira, de que analizar el caso Purga y lo que está sucediendo en el Ecuador no puede ser analizado exclusiva y llanamente desde el ámbito penal y única y exclusivamente desde los elementos de convicción que se están recaudando y que ya se existen y que ha sido indudablemente ya iniciada la instrucción fiscal. No solamente desde ahí, sino desde la gravedad, la notoriedad que esto tiene para el sistema institucional del Estado ecuatoriano. Y cómo a la par se ha hecho todo por destituir a la fiscal general del Estado, y se ha hecho todo porque el Estado ecuatoriano, en medio de un conflicto armado interno, aceptado por la Corte Constitucional, tenemos a una Asamblea Nacional con miopía política y miopía país enorme, que cree que lo que tenemos que aprobar son reformas penales en favor de los bandidos, y que cree que lo que tiene que hacer la Asamblea es un juicio político a la fiscal general del Estado. Pero es que esto es vergonzoso. Esto no aguanta el más mínimo análisis. Y yo sí debo decirle, licenciado Rivadeneira, que los ecuatorianos tenemos muy poca confianza en el Poder Judicial. Y esto es lamentable. Hay muy buenos jueces, pero son la excepción. Cada día más en el país miramos de que son la excepción y que la regla general está hablando ya de una corrupción, un debilitamiento del sistema enorme, de una fragilidad tamaña, en donde yo espero que el Consejo de la Judicatura haga lo que tiene que hacer. No olvidemos que el Consejo de la Judicatura está desarrollando 2 concursos importantes a la par: jueces temporales y jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es la reacción del Consejo de la Judicatura ante esto? ¿Qué va a hacer? ¿Va a actuar conforme a sus normas que tiene? ¿Conforme a los principios que la regulan? Como órgano, ay sí, disciplinario, pues. ¿Qué va a hacer? Doctor José Chalco,
es verdad, gran parte de la justicia, no todos, hay jueces respetables, jueces independientes que cumplen con su tarea, pero el solo entregarle al país una información de que 7 jueces de la Corte Provincial del Guayas están presos, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas presa, prisión preventiva, por un caso de delincuencia organizada, ¿realmente esto evidencia lo que se ha estado viviendo? Yo creo que es aún parte de lo que se ha estado viviendo. Yo creo que indudablemente hay mayores conexiones. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se investiga a lo que sucede lamentablemente en la Corte Nacional de Justicia? ¿Por qué? Por las ternas. Usted mismo lo ha dicho. Las ternas fallidas en donde han estado estas personas investigadas y las ternas no fallidas en donde estuvo jueces vinculados a procesos penales y el expresidente del Consejo de la Judicatura, Terán. ¿Quiénes pusieron esas ternas? ¿Quiénes votaron por esas ternas al interior de la Corte Nacional? Por eso yo insisto, esto a mí no me parece muy sencillo y no me parece que hemos llegado al punto cúspide de la investigación. Yo creo, indudablemente, la fiscal general, con su valía jurídica y su valía patriótica, seguirá mostrando y denotando el compás de la serie sistemática de delitos y de la serie sistemática de actos en contra del Estado que se han cometido y en contra de su institucionalidad. Vuelvo a decir, si usted, licenciado Rivadeneira, en una investigación penal de esta naturaleza, a la par intenta destituir a la fiscal y a la par intenta cambiar las normas del Código Penal, a mí me parece que ya no es solamente una coincidencia. Es un acto doloso, con intencionalidad, en donde lo que está en juego es el Estado. En donde lo que está en juego es la vida misma de los ecuatorianos, entendida como república, como ecuatorianos, y la vigencia del Estado constitucional en este país. Doctor José Chalco, usted ha hecho un pedido. ¿Cómo cerrar filas alrededor de la fiscal general? ¿Cómo lograr que los ecuatorianos tomen conciencia de lo que se está viviendo? Mientras ella combate a la delincuencia, mientras ella ha puesto en evidencia casos como Metástasis, que en salud evidenciaría la realidad de una persona. Este es el caso del país, de nuestro querido Ecuador. ¿Cómo cerrar filas cuando hay otros que quieren echar abajo este trabajo en defensa de los 17 millones de ecuatorianos? Su pregunta tiene 2 elementos fundamentales: ilusión y desilusión. Permítame explicarle por qué. A mí me ilusiona mucho este concepto de cerrar filas en torno a la fiscal, porque yo creo que la academia tiene que hacerlo, como lo estamos haciendo los académicos serios, los constitucionalistas serios, que no están vinculados a las bandas y los bandidos. Tenemos que hacerlo como lo estamos haciendo. La Corte Nacional tendría que preocuparse y expresar su preocupación sobre el intento de reformas al COIP o su preocupación sobre un juicio político a la fiscal general que no tiene sentido y que fue inconstitucional e ilegalmente admitido al trámite en el CAL. El Consejo de la Judicatura tiene que actuar. Pronúnciese. La Fiscalía General del Estado es parte del Poder Judicial como órgano autónomo, pero pronúnciese. La Presidencia de la República se ha contagiado de este mutis por el foro. ¿Qué sucede? A mí eso no me parece correcto. Tiene una bancada ahí, ADN, que tendría que tener firmeza y claridad sobre lo que está pasando en el país, sobre el juicio político que vendrá, pero con firmeza, con claridad. No solamente declaraciones que hay que tratar de interpretarlas. Esa es la parte que me ilusiona, que esto suceda. La que me desilusiona es la que no he visto, que los órganos convocados a hacerlo lo hagan.
Esa es la parte que desilusiona. Pero bueno, a nosotros, licenciados, nos corresponde pensar en el orden constitucional, en el respeto al país y que el país esté mejor. Yo creo que lo que ha hecho la fiscal general del Estado indudablemente ayuda a que el país esté mejor. Y ahora lo que corresponde es a quienes ostentan funciones en el Estado hacer lo propio, a la ciudadanía civil hacer lo que estamos haciendo y defender la democracia, el orden constitucional, que es lo que está indudablemente en peligro. Claro, doctor Chalco, está en juego la sobrevivencia del país, está en juego esta lucha contra la delincuencia organizada, contra estos políticos, estos jueces, a diferencia, perdón la redundancia, de la indiferencia que pudiera haber frente a estos hechos. Hay que ser mucho más activos porque está en juego, insisto, el futuro del país, de los hijos, de los nietos en el Ecuador. Hay que ser serios, licenciado Rivadeneira. Vea, yo le voy a decir algo que es fundamental. Esto de aquí no es solamente una cuestión en donde han operado funcionarios judiciales. Aquí han operado asambleístas, exasambleístas, abogados que son parte del sistema judicial. Yo creo que hay que identificarlos. Porque, vea, licenciado, al Ecuador le hace falta entender que no solamente se contagia lo malo y las prácticas subterráneas, sino que también se contagia la forma de proceder adecuada, debida, correcta por el país. Y eso hay que hacer que se contagie y se multe. Porque efectivamente, caso contrario, la continuidad del Estado en un Estado democrático y de libertades indudablemente está en riesgo y eso no podemos permitir. No podemos permitir, hay que ser serios y aquello implica además, licenciado, identificar a las bandas, a los bandidos con sus acólitos, porque no han actuado solos. Aquí hay acólitos en esta actuación que debe ser repudiada por la gente de bien, que es la mayoría, indudablemente que sí. Mire que esto además está llevando claramente a quien asesinó al ex candidato presidenciable Fernando Villavicencio. Cada día estamos más cerca. Yo creo que ya no necesitamos ser fiscales. Muchos de nosotros podemos incluso ya presumir claramente quiénes podrían haber sido los autores intelectuales de aquello. ¿Eso podemos permitir? ¿Eso no estremece al país? Yo creo que es momento entonces que los ecuatorianos tomemos conciencia y defendamos a un asunto de Estado, que es este intento de destitución de la fiscal general del Estado, y sigamos alerta y atentos a estos intentos desmedidos a favor de las bandas y los bandidos desde la Asamblea Nacional. Porque la fiscal general ha tenido la valentía de poner esta radiografía del Ecuador que demuestra, o sea, una presidenta de la Corte del Guayas buscando contacto con el jefe de una banda, testimonio de su cercana colaboradora. Y así podemos citar lo que en casuística y con las pruebas testimoniales, documentales, los chats, los textos, simplemente evidencian esto, y lo que debe pedir el Ecuador es que se llegue en el debido proceso, con derecho a la defensa, con el principio de inocencia, pero que se llegue a castigar, de acuerdo con el Código Penal, a estos malos operadores de justicia en el Ecuador, doctor Chalco. Ve usted lo importante del Código Penal, nuevamente. Yo venía sosteniendo esto no es una cuestión con estos últimos intentos de reformar, que se puede así a la voz del carnaval elegir qué secciones se aprueban, qué secciones no se aprueban. Esto es una vergüenza. Vea usted cómo el Código Penal es el instrumento fundamental y requiere su archivo cualquier intento de reforma que no haya sido tomado en serio por el país. Déjeme decirle solo una cuestión más, licenciado, que yo creo que es importante. En medio de lo que estamos mirando, que indudablemente estremece mirar alto nivel de corrupción, alto nivel de delincuencia, alto nivel de desinterés país. En medio de aquello, yo creo que también esto es esperanzador. Porque si no existiera la acción de la fiscal general del Estado, y si no existiera esa valía jurídica y humana
que ella ha emprendido, pues no sabríamos nada. E indudablemente todo seguiría su curso y hubiéramos visto cuestiones aún peores. He ahí entonces, licenciado Rivadeneira, la esperanza que también deja esto para la reinstitucionalización del Estado y para el funcionamiento correcto con la depuración que se tiene que hacer. Pero claro, esa depuración también está en manos de ciertos funcionarios a quienes yo espero que se pronuncien y que actúen conforme a derecho en este momento, como es el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la depuración. La fiscal general hace lo que tiene que hacer, pero hay otros órganos que deberían actuar en armonía inmediatamente con esta finalidad. Sí, efectivamente, cada cual en su ámbito, incluso la justicia. Y creo que hay que reivindicar también el pronunciamiento apegado a derecho del juez que ha confirmado, que ha atendido el pedido de la Fiscalía de la prisión preventiva, el juez nacional Javier de la Cadena, doctor Chalco. Indudable, ¿no? Entiendo que la fiscal general del Estado en su primer momento justificó la legalidad y constitucionalidad de la aprehensión posterior detención con fines investigativos que se hiciera sobre los procesados ya. Y el juez, yo creo que también efectivamente actúa de una manera coherente, correcta, con el país, con el Estado, y eso indudablemente es destacable. Hay que mirar el desenlace y el desarrollo, que aún será largo, licenciado, que no termina esto inmediatamente y que la actuación de los jueces de la judicatura siga siendo en un sentido apegado al derecho y al deber ser de su actuación. Bien, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista, un reconocido académico en Cuenca, por atender a la revista de Opinión Democracia. José, muy amable. Es un gusto haber estado con usted, licenciado. Un buen día y que podamos mirar con esperanza este camino y pronto el país vea luz en medio de tanto desacierto y tanta desolación que esto nos deja. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.